Bien, vamos a un tema bien interesante y preocupante también. Hoy en Internet podemos encontrar prácticamente toda la información de otra persona o la nuestra también. Fotografías, direcciones, datos, incluso claves secretas. La seguridad en el ciberespacio está cobrando cada vez mayor importancia y este va a ser uno de los temas centrales que se va a tratar en el Congreso del Futuro 2019. Y queremos hablar de esto. Nos acompaña para eso Renata Ávila. Ella es magíster en Derecho de la Universidad de Turín en Italia y es directora ejecutiva de la Fundación Ciudadano Inteligente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias por tenerme. Pues bueno, el primer anuncio es que desde hoy ya no somos ciudadano inteligente, sino que somos ciudadanía inteligente. Ciudadanía, la idea es no quedarse con lo masculino de ciudadano. Sí, exactamente. Una de las cuestiones que nos permite Internet es conocer esta diversidad en la ciudadanía y creímos que nuestro nombre ciudadano no era representativo para todo lo que abarca una ciudadanía más diversa, más inclusiva y esa es la Internet que queremos, no una Internet que dé miedo, no una web que nos haga miedo, como decías, el miedo de que te hackeen tu cuenta o tu identidad, sino que queremos restaurar la confianza de la ciudadanía en las herramientas que usamos y eso es parte de lo que vamos a discutir en Congreso del Futuro. Eso, ¿cuáles van a ser los temas en torno a la seguridad de Internet que van a ser importantes de ver en este Congreso del Futuro? Tú dices, no queremos un Internet que dé susto, pero la verdad es que uno ve que hay bastante laxitud en cuanto a la privacidad de los datos, que hay mucho que a veces como usuarios no entendemos muy bien o no conocemos bien y nos exponemos muchas veces también a entregar información de más. Creo que estamos a un punto crítico en cuál va a ser el futuro de Internet y cuál va a ser el futuro de la tecnología en nuestras vidas. Una de las cuestiones que vamos a discutir ahí, y es el tema del que a mí me toca hablar, es ciudadanía digital y qué entendemos por tal. Y creo que todo lo que tú te refieres a las medidas, la seguridad, el rol del Estado y demás, lo que necesitamos realmente es un nuevo pacto donde no solo se haga el gran énfasis en ciberseguridad, la militarización de Internet, la policía cibernética que nos va a vigilar todo el tiempo en que estamos, sino el pacto que desde la ciudadanía queremos proponer es un pacto que nos permita a los ciudadanos tomar control de nuestros datos y que nos permita recuperar la confianza en las compañías que prestan estos servicios y que el rol del Estado sea un rol que cuide los intereses de todos, no solo de unos pocos. ¿Hoy día definitivamente no tenemos el control sobre nuestros datos? Desafortunadamente no. El modelo económico en el que está el que hace girar todo el mundo tecnológico es un modelo extractivo de datos. ¿A qué me refiero extractivo de datos? No es solo el acto de voluntariamente poner cierta información de nosotros en Internet. Es que tus aplicaciones, todo lo que haces todo el día, cada movimiento, cada vez que haces así en el teléfono, cada vez que haces clic, aún cuando tienes tu teléfono guardado y solamente estás caminando, todos y cada uno de esos datos están alimentando un sistema que nos hace más predecibles y que nos hace más monitoreables. Eso es lo más interesante, como especie nunca antes se había sabido tanto de... Las compañías de tecnología saben de ti mucho más que tú misma. Básicamente. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿O depende del uso que tú le des a esa información? Y que lo hagas consentida o no consentidamente, porque me imagino que ahí también está el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto yo permito? Porque a lo mejor para mí puede ser una ventaja que me manden ofertas, no sé, direccionadas, que me conozcan un poco más, pero también puede ser que yo no quiera que sepan tanto de mí. Ese es un tema. Un tema de eso es que esta extracción de datos constantes se da de una manera bien invisible. Entonces, no el consentimiento tuyo y la libertad tuya de decidir si quieres o no ser monitoreada de tal manera, no son tales, porque se dan, el modelo de consentimiento no es claro para las personas, para los usuarios. En Europa ya dieron un salto cualitativo en la protección de datos personales porque ya hay mucha más claridad y mucho más advertencias a los usuarios sobre qué pueden y qué no pueden las empresas monitorear. ¿Y eso en qué se refleja el dar un salto cualitativo que se hizo en Europa que acá no esté aprobaron aplicado? Una Directiva General de Protección de Datos que requiere un consentimiento expreso. Entonces ya no es eso de unos términos y condiciones al usuario infinitos que nadie lee, sino que tienen que dar una forma de consentimiento expreso que sea clara para los usuarios. Y hay muchísimas más protecciones para los niños, por ejemplo. Es increíble hoy como un chiquito de 2 años ya está en contacto con tecnología y cómo la vida de un bebé, desde el momento en que nace y los papás toman la primer selfie,
hasta... Todo expuesto. Está todo expuesto y con consecuencias no predecibles a futuro. Ya, y ese salto que se dio Europa, en Latinoamérica, por ejemplo, todavía no se da. Acá estamos mucho más desprotegidos aún. Estamos mucho más desprotegidos y con mucha menos capacidad de negociación, porque a lo que aspiraríamos sería a la misma armonización que hubo en Europa, donde todos los países hicieron frente a los gigantes de Silicon Valley, a las grandes compañías de tecnología, con una nueva directiva. Lo mismo deberíamos de hacer en Latinoamérica, pero acá contamos con países que tienen una buena protección de datos personales y de privacidad, más o menos, bueno, como Argentina, unos que tienen una protección media como Chile, y hay países que no tienen ni siquiera una ley. Entonces, ya, es demasiado dispar. Demasiado dispar, y hay demasiada poca conciencia en la ciudadanía del valor de sus datos y el potencial que tiene para hacerte una prima de seguro más cara o para hacer que los precios, que tus decisiones sean hasta cierto punto manipuladas. Y no solo es en cuestiones de mercado, sino que, y es un punto que en Ciudadanía Inteligente estamos explorando todo este año, cómo un entorno desprotegido afecta a la democracia y afecta a las elecciones. Ya voy a llegar a ese punto, pero me interesa esta comparación que estás haciendo entre Europa y Latinoamérica. Cuando tenemos plataformas mundiales que son súper utilizadas, pensemos en Facebook, por ejemplo, que además ha estado súper al centro de la polémica por el uso que le da a sus datos. Cuando tenemos una Europa donde los países logran ponerse de acuerdo y tener una mejor regulación, se obliga entonces, por ejemplo, a una empresa como Facebook a tener políticas distintas que las que tiene Facebook en Latinoamérica. En el fondo, Facebook los datos latinoamericanos los podría utilizar con mayor holgura, flexibilidad y menos restricciones que cómo se relaciona con los ciudadanos en Europa. Exactamente, entonces se da un trato discriminatorio donde los ciudadanos de ciertos países están mucho más protegidos que nosotros. Entonces, eso es lo terrible, porque si tú eres un ciudadano europeo, tienes muchas más garantías, tienes posibilidad de exigirle a Facebook que te dé todos los datos que haya sobre ti. Tienes la posibilidad de litigar un caso de abuso a la privacidad, tienes mejores oportunidades de proteger ya no solo la privacidad tuya, sino que de colectivos. Y eso no contamos con eso acá, no contamos con eso en África. Los ciudadanos americanos están protegidos de otra manera. Entonces estamos creando, las compañías de tecnología crean consumidores de primera clase que tienen sus datos bien protegidos y de segunda clase. Y en la segunda clase entramos nosotros. ¿A qué estamos expuestos con esta laxitud en el uso de nuestros datos, tanto desde el punto de vista comercial, que tú ya decías es uno de los focos, porque en un sistema económico esos datos valen oro? Y tú me hablabas recién, por ejemplo, de la incidencia que puede tener esto en los regímenes políticos, en cómo las sociedades también se manifiestan o cuánto se comprometen las democracias. Hemos visto que Facebook ha estado incluso cuestionado por el supuesto uso que se ha hecho de esa plataforma para campañas políticas. Sí, bueno, aquí me quiero referir a Shoshana Zuboff, una doctora en economía de la Universidad de Harvard, y ella dice que toda tecnología que pueda ser usada para vigilancia y control va a ser utilizada para vigilancia y control. Entonces, en estas plataformas tú tienes la mayoría de la ciudadanía de un país en esa plataforma donde están todos. Y saber entender el comportamiento de un colectivo hace que sea posible predecir el comportamiento de un colectivo. Y predecir el comportamiento de un colectivo hace posible intervenir para influir el comportamiento de la totalidad de un país. Entonces, ciertas modificaciones en una plataforma pueden modificar tendencias políticas, pueden modificar comportamientos, pueden hacer que tu supuesta libertad ya no sea tal, porque estás expuesta a ciertos estímulos que pueden influir tus opiniones y que pueden influir tus decisiones de un lado o de otro, no necesariamente por... ¿Y eso cómo opera? ¿Opera con, no sé, gobiernos que en el fondo hacen uso de esos datos porque se ponen de acuerdo con las plataformas que generan esos datos? ¿Son esas mismas plataformas que terminan vendiendo esos datos a los, no sé, candidatos presidenciales y que por lo tanto pueden ir dirigiendo mensajes? ¿Cómo opera? Porque es tan grande como el universo de los datos que no me queda absolutamente claro
¿Cómo se puede llegar a perseguir? ¿Cómo se puede pesquisar? ¿Cómo podemos saber que nuestros datos están mal utilizados? ¿Sabes qué? No te queda claro a ti y no le queda claro ni siquiera al fundador de Facebook. Ah, perfecto. Esa es la peor situación en la que estamos. Estamos en donde ni siquiera el fundador y director ejecutivo de esta compañía tan poderosa sabe el impacto de sus acciones. Estuvo sentado ante el Congreso de Estados Unidos para entender las implicaciones que había tenido la supuesta propaganda rusa en las elecciones de Estados Unidos. Y ni él sabía responder las preguntas. Entonces, por eso vuelvo al punto de que necesitamos un nuevo pacto entre ciudadanía y entre las grandes compañías de tecnología, porque no sabemos el alcance, es un alcance peligroso. Nunca antes una sola compañía o grupo de compañías, son como 5, tuvo el control de toda la información de la mitad de la humanidad. Espérame, ¿cuáles son esas 5? Hablamos de Facebook, me imagino que Google. Evidentemente sí, Google GAFA sabe todo. Google, Apple, Facebook, Amazon y me falta uno, Microsoft. Ya. Y diría que los gigantes asiáticos no están exentos de eso, pero operan en una dinámica distinta porque son las compañías que prevalecen en China y en partes de porque en China no están abiertos a Facebook como nosotros, o sea, en el fondo tienen también sus propias plataformas, claro, pero tienen sus propias plataformas más usadas, que seguramente tienen mayor cantidad de datos. Y cada vez más Alibaba, por ejemplo, empieza a tener predominancia en nuestros mercados. Entonces, lo interesante es que a pesar de estar con estas regulaciones especiales, China sigue la misma lógica de extractivismo de datos. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí hay un foco comercial súper intenso. Me imagino que tiene mucho que ver con eso también. Si tú me hablas de Alibaba, en el fondo la posibilidad de yo conocerte a ti como consumidora y mandarte promociones y ofrecerte productos que sé que más o menos te van a gustar, abre ahí una mina de oro. Y la mina de oro para un gobierno como el de China es interesante porque la mina de oro no es solo vender cosas a sino es control. Son tecnologías de control. Tú me hablas de pacto entre la ciudadanía y estas plataformas. No sé si te refieres exactamente a lo que hizo Europa o si puede haber un avance incluso mayor. Algunos aquí ya en el fondo plantean que tiene que haber un control, que alguien tiene que fiscalizar, controlar lo que hacen las grandes compañías con los datos. No sé si eso puede ser, porque además también Internet, la gracia que tiene es que tiene como altos niveles de libertad en el fondo, supuestamente. Hay otro tipo de pacto que puede hacer la ciudadanía con estas empresas. Tengo la impresión de que a veces es muy desigual además el poder que cada uno tiene. Yo sé que el colectivo de la ciudadanía tiene poder, pero en este caso es un poder sobre la lógica de muy poca transparencia. Si tú me dices que ni siquiera Zuckerberg sabe muy bien lo que hace su plataforma, tú dices, bueno, ¿cómo hacemos un pacto si aquí la información no está tan clara? Bueno, aquí yo creo que tenemos que ir primero paso a paso y uno de los pasos es que la ciudadanía tome conciencia del valor de sus datos y del valor de interés público que los datos en manos de los ciudadanos pueden tener. Te voy a dar un ejemplo muy concreto de lo que le ha pasado ahora en Barcelona. En Barcelona hubo todo un proceso para que la municipalidad junto con su ciudadanía tomara control de los datos, por ejemplo, del transporte. Ya. Entonces, ¿qué tantas cosas? O sea, una es la lógica comercial de las plataformas como Uber y demás, Cabify y demás, que usan esos datos para el beneficio, para hacer sus sistemas más eficientes. Pero ¿qué pasaría si los ciudadanos deciden compartir esos datos, tomar control de esos datos, compartir esos datos con su municipalidad? Entonces se genera todo un ecosistema donde la administración pública puede tomar también esos datos y hacer un sistema más eficiente de transporte para todos. Claro, ese es el buen uso de los datos al final. Es un buen uso de los datos, es un uso de interés público y no solo un uso de interés comercial de estos cuasimonopolios. Yeah. Entonces es como volver el control de los datos a lo local, volver el control de los datos a la empresa local también y a la ciudadanía que tiene como mi organización, por ejemplo, tratar de usar todas estas nuevas posibilidades que nos abren para un buen uso. Y hay también otra tendencia que es colectar los mínimos datos posibles. Entonces, si, por ejemplo, no sé, a todos nos ha pasado que para entrar a cualquier página web hay que llenar un formulario intenso. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitan saber mi fecha de nacimiento? ¿Por qué necesitan saber si soy mujer o hombre? Porque para hacer esta
personalización de las cuestiones. Quizá debamos movernos un poco, distanciarnos de ese modelo y solo dar la información que se necesita para ese servicio específico. Claro, lo que pasa es que ahí de pronto es demasiado asimétrico, porque tú te quieres meter, no sé, a una plataforma X y te pide todos esos datos, y si no le das todos los datos no te deja entrar simplemente. Entonces mucha gente dice, ya bueno, ya, tendré que dar todos mis datos, ¿no? Es que esa es la negociación que tenemos que hacer. Claro, eso de manera colectiva, me dices tú. Al final tiene que ver con la organización de los ciudadanos. Ahora, yo no sé si mientras eso ocurre, si mientras los ciudadanos nos organizamos y se puede hacer un nuevo pacto y como un nuevo trato al estilo de Europa, ojalá mejor incluso, hay forma de que cada uno de nosotros proteja medianamente sus datos. ¿En qué uno se debería fijar? ¿Qué es lo que uno no debiese compartir? ¿Cuándo algo te debe alertar y decir, aquí pueden estar usando mal mis datos? Creo que el primer llamado y lo más importante es que tomemos conciencia en la privacidad de nuestro teléfono. Porque le das al teléfono autorización de tantas cosas, es como que tuvieras un policía siguiéndote todo el día y monitoreando todo. Hay muchas veces que cuando vemos en la configuración de privacidad y seguridad del teléfono no nos damos cuenta que le estamos dando autorización hasta oír nuestras conversaciones. Entonces, yo le recomendaría a todos, buen propósito de año nuevo, revisar la configuración de privacidad del teléfono y decir, bueno, le daría permiso a cualquier persona a oírme, seguirme, monitorear cada clic que hago, ver mis fotos. Ver las fotos de mis niños. Eso sería como un primer paso. El segundo paso, y me refiero otra vez, niños y adolescentes. Hay que ser muy cuidadoso con los datos de los niños porque no queremos hipotecar su futuro. No sabemos el uso y estamos dando muchas veces autorización incondicional de por vida del uso de nuestras fotos a ciertas aplicaciones. Entonces, denles la opción de decidir si quieren ser privados o no. Denles la opción de decidir si quieren compartir con el mundo su foto o no. En el momento en que subimos la foto de un niño o de un bebé, entran a ser parte de una base biométrica mundial. Es muy serio. No, y se ve como eso es imposible. Es que queda en servidores para siempre. Entonces, es una cuestión que creo que debe ser consultada y consentida. Y bueno, lo tercero, tratemos de conectar más con la gente cara a cara y conectar menos con la gente online. Y creo que el Congreso Futuro, que organiza, que está celebrándose en el ex Congreso de Chile, es una excelente oportunidad para conectar con más temas, para ver las cuestiones desde una mirada más amplia. Y creo que un propósito que me hice este año y que nos hicimos en Ciudadanía Inteligente fue profundidad. Entonces creo que podemos empezar el año profundizando en temas, en las grandes conversaciones. Dejar la lógica del hámster, del scrolling y del clic, 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 clic y tratar de entender temas a fondo, conversar con más profundidad. ¿Tu charla cuándo va a ser? Mi charla es el día de mañana. Ya. Y es sobre ciudadanía digital. Y entonces todo esto, solo es un inicio de todo lo que íbamos a conversar. Esta es una pequeña muestra, digamos, pero estos temas van a estar profundizados ahí. Hay un montón de expositores, de charlistas, temas interesantes, no solo hay de un montón de cosas. Así que también la invitación a la gente que nos vea a participar, a seguir por streaming, ver las charlas del Congreso del Futuro, que está realmente muy interesante. En congresofuturo.cl van a estar transmitidas en inglés y en español. Entonces tenemos la oportunidad y a mí algo que me gustó, que me parece muy lindo de esta iniciativa es que está, además de la región metropolitana, en 9 regiones más y está abierto a todo el mundo que tenga un acceso a Internet. Entonces creo que coloca a Chile en un centro, ha convocado a las mentes más brillantes que tenemos, que están viendo un futuro con algún nivel de esperanza. Y un futuro conectado con muchos temas que damos por sentado o que no nos damos cuenta que van a tener grandes implicaciones en el futuro. Bien, pues realmente interesante, la invitación está hecha, muchísimo éxito con la charla y con todo el Congreso en general, porque es bueno hablar de estos temas y del mundo que hoy día además corre a ritmos muy acelerados. Gracias, Renata. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato con más.